Bueno, yo quisiera empezar con el recuerdo de lo que fue ese proceso emblemático contra Abimael Guzmán. Estamos hablando de un proceso que se dio luego de que el Tribunal Constitucional anulara procesos previos contra este cabecilla terrorista. Y básicamente podemos hablar de ese punto alto en su carrera, ¿no? Porque se corrió para poder conseguir el material probatorio y al final obtener una condena de cadena perpetua. Bueno, sí, fue un caso muy importante, uno de los procesos históricos que han marcado la justicia del Perú, un caso en el que la justicia militar no había hecho un proceso en el que se pudieran tener las pruebas a la mano para demostrar, no porque no habían, sino porque no estaban en el expediente. Por eso es que cuando nos tocó tuvimos pues que recurrir a los anaqueles de la DIRCOTE, donde estaban, a los museos, etcétera, donde estaban todas las pruebas, y aplicando derecho nacional e internacional se pudo llegar a una condena ejemplar para Abimael Guzmán y toda la cúpula dirigencial de Sendero Luminoso, en el caso de los primeros a cadena perpetua, ¿no? Pero bueno, ese es solo uno de los hitos de mi carrera, nacional al menos. Doctora, y de repente para los jóvenes también que están en esta carrera del derecho, que la miran como un ejemplo de repente a seguir o que aspiran a llegar a donde usted ha llegado, ¿cuán difícil era en ese momento emitir alguna sentencia o hablar acerca de estos temas o irse en contra de estos cabecillas criminales? Mire, era muy difícil y es un simple comentario porque son cosas que ya pasaron, porque no solamente era el tema probatorio, no solamente era el tema procesal, pero todavía se vivía un ambiente de mucha agitación. Existían informes de inteligencia que decían, por ejemplo, que no solamente nos seguían a nosotros como los magistrados que teníamos a cargo el caso, sino a nuestra familia. A mí particularmente me llegaron los reglajes que seguían a mis hijas de 12 y 14 años para atentar o asustarlas o hacer cualquier cosa, amedrentarlas, ¿no? Para retirarme del proceso y muchas cosas más que un día se sabrán en un libro que estoy tratando de terminar que se llama Campo de Batalla, que es sobre el tema, ¿no? ¿Y para cuándo, doctora? Claro, tiene que traer esa primicia Claro. Para cuando estas altas responsabilidades internacionales que me han tocado desempeñar ya desde hace 8 años en la Corte Penal Internacional como jueza representativa, no solamente del Perú, sino de todo el grupo latinoamericano y del Caribe, que fui electa en el 2017 en Nueva York por 125 países, miembros de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma. Ahora, leía también en agencias internacionales que su labor como jueza en esta Corte Internacional le ha generado también algunos problemas, ¿no? Primero, entender qué investigan los jueces de la Corte Penal Internacional, qué casos ven, y después, qué represalias se han tomado contra usted. Algo que leía en agencias internacionales a partir de testimonios durísimos de que le habían anulado las tarjetas, de que no le permitían el ingreso. Cuéntame un poco de eso, ¿no? Bueno, mire, nuevamente, hay cosas más importantes, pero sí puedo destacar en primer lugar que la labor de la Corte Penal Internacional, que es un órgano multilateral que ha tenido más de 50 años de gestación desde los tribunales de Nuremberg, se consolidó en la Corte Penal Internacional en funciones a partir del año 2002. Procesamos los crímenes más graves que se pueden cometer contra la humanidad. Estos son el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad, el crimen de genocidio y el crimen de agresión, que es el crimen de crímenes con diversas modalidades. Los perpetradores normalmente son aquellos que están en las cúpulas de poder, sea del lado del Estado, sea del lado de grupos contrasubversivos o de grupos que están en contra del Estado, etcétera, pero que cometen estos crímenes de manera masiva, en un estado de grave generalización de ataque a los derechos humanos y de forma sistemática. Entonces tenemos, por ejemplo, actualmente procesando al presidente Putin de Rusia, al primer ministro de Israel, Netanyahu, al expresidente de Filipinas, el señor Duterte, cuyo caso presido yo, y otros por el estilo, ¿no? Las sanciones, para mí son condecoraciones en mi carrera. En el Perú ya las tuve, pero son cuestiones coyunturales que en este caso yo estimo que el presidente Trump pues habrá estimado que no solamente no le gustan algunos fallos o algunas decisiones de la Corte Penal Internacional, pero que pretenden a lo mejor avasallar
al sistema de justicia que es el sistema de Roma. Nosotros solo somos personas. Efectivamente, las sanciones han consistido en el retiro de visas, no solamente a mí, sino a 9 jueces en este momento, y la no posibilidad de realizar ninguna transacción que tuviera que ver con el dólar o con empresas que estuvieran basadas en Estados Unidos. Claro. Y por eso es que no tenemos una tarjeta de crédito, etcétera. A mis colegas del lado norte, del hemisferio norte del planeta les afecta más, porque ellos están conectados a PayPal, a Alexia, a Google, su día a día. Claro. Personalmente no lo siento así, porque como latinoamericana y como peruana nosotros estamos acostumbrados a vivir sin eso. Entonces no es como una gran afectación, pero sí considero que viene siendo no solamente condecoración para mí, para todos los jueces que estamos sufriendo este tipo de persecución, pero que enaltece también a los países de los que venimos, porque por ser jueces probos, por ser jueces que administramos la justicia de manera independiente e íntegra, es que se nos ha pretendido aplicar estas cosas. Ahora bien, es para el Perú y para los países de donde los jueces provenimos, los jueces sancionados, ¿no?, la responsabilidad y el honor altísimo de defender a sus jueces, de defender la labor que nosotros realizamos en la Corte Penal Internacional, donde está de por medio la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y del multilateralismo. Y eso es algo que sí he venido a reclamar en el Perú, porque si bien en un primer momento, en el mes de junio, cuando se dieron las sanciones, se emitió un comunicado difuso diciendo que nos respalda, no ha habido más cosa. Incluso tenemos sanciones, más apoyo, claro, incluso tenemos más sanciones de Rusia. El Perú no se ha pronunciado, la Cancillería mutis, no dice nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que están apoyando que grandes poderes quieran avasallar los sistemas de justicia o avasallar a su jueza? No lo creo. Espero yo una respuesta de la Cancillería. Y eso tiene que ver con el siguiente punto que espero que podamos conversar, que es nuestra candidatura a la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, actualmente. Y doctora, menciona lo de la Cancillería, ¿tampoco le han llamado a usted de manera interna? ¿Tampoco ha tenido una comunicación off the record de repente? Exactamente, mire, luego de que en los meses de junio, el año pasado que estuve por acá, tuviéramos una conversación a mi pedido en la Cancillería para explicar de qué se trataban estas sanciones, porque ya la candidatura nuestra y la candidatura del Perú a la Corte Internacional de Justicia, que es la otra gran Corte de la Haya, encargada de dirimir las contiendas o litigios entre estados, como fue el litigio que tuvimos con Chile. Claro. Esa es la Corte a la que ahora fui presentada oficialmente y postulada por el Perú en el mes de marzo. Luego de eso, pues mutis de la Cancillería, no hubo nada. Ahora con el nuevo gobierno de transición, a pesar que estoy aquí desde hace 15 días y he pedido las reuniones tanto con el presidente Gerí como con el canciller a efecto de impulsar esta candidatura que tanto está prestigiando desde ya el Perú. Porque a raíz de las sanciones hemos recibido y venimos recibiendo el apoyo de todos los países miembros de la Asamblea de Estados Partes. Ahora en diciembre se hizo público eso, pero de países que incluso no son miembros. Correcto. Para poner quizá en contexto a la audiencia, lo que nos está compartiendo la doctora Ibáñez es que, claro, efectivamente hubo una postulación respaldada por Cancillería. En su momento estaba el premier Adrián Sen, recuerdo el canciller Cialer, como ministro de Justicia estaba el señor Eduardo Arana, y claro, la presentan a usted como candidata peruana para integrar el pool de jueces que iniciaría en el 2027 en la Corte Internacional de Justicia, la llamada Corte de la Haya. Ahora lo que usted nos dice es que ese impulso, el impulso de ese momento, ¿no es el mismo con la gestión transitoria de José Gerí? Sí, mire, la candidatura ya está presentada oficialmente ante todos los países del mundo. Se mandaron en ese momento notas diplomáticas a todos los países del mundo diciendo que el Perú está presentando su candidata y a las embajadas nuestras para que se iniciaran la campaña para recibir los apoyos, los votos, ir trabajando los votos. Es una campaña inmensa. Claro, en este momento, en lugar... Diplomacia, ¿no? Exacto, y más. En ese momento, en lugar de estar yo en el Perú, tratando de entrevistarme con el presidente del gobierno de transición y con el señor canciller del gobierno de transición, debería yo estar pues en Asia, debería estar yo en Europa del Norte, en África, etcétera, haciendo la campaña por el Perú. Claro. No solamente me quita tiempo, sino que lo más importante es que el Perú está quedando mal ante la comunidad internacional al no mostrar su apoyo decidido,
no solamente a su jueza de la Corte Penal Internacional, sino a su candidata. Es un mutis, es una actitud que yo no le encuentro explicación, más allá de cualquier cuestión que uno pudiera elucubrar, no hay una explicación. Y entonces yo soy una jueza de la Corte Penal Internacional, estoy aquí 15 días, le he pedido al señor presidente Gerí que me reciba para saludarlo y poder tratar de estos temas. No ha habido tiempo en su agenda, probablemente no lo sé, pero de Cancillería no he recibido ninguna noticia, ninguna novedad, ninguna llamada, mucho menos ningún apoyo, lo cual me llama profundamente la atención. Espero que el señor presidente pues, pueda llamar a su canciller y decirle, bueno, ¿qué pasa? Es un tema que se tiene que arreglar, es un tema que el Perú tiene que mostrar su apoyo, no solo a su candidata, sino a los sistemas de justicia internacional que comulgan con los ideales que el Perú siempre defiende en foros internacionales, ¿no? Claro, que se alinee con lo que en teoría el Perú defiende. En teoría el Perú defiende la legalidad internacional, los derechos humanos, el multilateralismo, se supone el liderazgo femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá estamos. Ahora, no está pasando nada. Para terminar, quería preguntarle su percepción sobre lo que algunos califican como un mal momento para el derecho internacional, para las reglas internacionales que deben respetar los estados y para el multilateralismo. Hay analistas que dicen, hoy por hoy los países hacen lo que quieren. ¿Qué le parece esa lectura? Primera cosa que me gustaría decir. El derecho es la base de la paz. Donde haya alguien que piensa que está por encima del imperio de la ley, va a haber siempre violencia, va a haber siempre problemas. Entonces, las cortes internacionales están para eso, para hacer prevalecer el derecho como herramienta eficaz para preservar la paz y la seguridad mundial. Es la función de la Corte Penal Internacional, donde estoy hace más de 8 años, es la función de la Corte Internacional de Justicia. El segundo punto, el multilateralismo como tal siempre ha estado en crisis, porque están las organizaciones grandes como la Corte Penal Internacional, como la ONU, entre otras, etcétera, pero siempre han habido países que piensan que pueden estar por fuera también del sistema y hacer lo que ellos piensan que es correcto para ellos. Entonces, yo creo que no hay que perder la perspectiva. Hay que mirar todo con serenidad, hay que mirar todo con prudencia. Son coyunturas que pasan. En ese momento hay una coyuntura, es decir, arremetidas de un lado y de otro, pero así venimos viviendo desde siempre. Entonces, no hay por qué alarmarse, ¿no? Un mensaje de tranquilidad y un llamado también, ¿no?, al presidente José Gerí para que pueda contactarla. Así es cierto. Mi llamado nuevamente al señor presidente Gerí, que creo que estudió en la Universidad Villarreal, donde yo he sido profesora por 25 años. No sé si le tocó alguna vez en una de mis aulas, no lo sé. Pero su llamado no solamente para que me reciba, sino para que ponga las cosas en orden. Porque el Perú no se merece este maltrato y personalmente yo como jueza de la Corte Penal Internacional y como peruana que he dado ya bastante por el Perú, tampoco me merezco ningún tipo de maltrato. Yo creo que aquí estamos para colaborar, estamos para que el Perú salga adelante y estamos para que el Perú brille. Y en eso es tarea de todos. Perfecto, anotada entonces la petición y claro, el reclamo también de la jueza Luz Ibáñez Carranza, que ha estado con nosotros en Latina. Le agradecemos mucho, señora jueza. Muchas gracias. Doctora. Gracias, Santiago. Buenas Gracias, noches. Fiorella.